título al que traje le denominé Incansables por su promesa, ¿verdad? Se trata en el término incansable, es aquella persona que sigue luchando, es aquella persona que permanece fiel, que no termina, no desiste, porque no es menos cierto que todos los que atravesamos por dificultad, que somos todos, lo primero que viene a nuestra mente es un deseo de desvanecernos, de debilitarnos, de no vale la pena continuar, yo prefiero romper con esto, prefiero romper con mi matrimonio, prefiero, dejar que la salud se deteriore. Pero yo no sé si usted ha escuchado en casos donde hay familiares que están sujetos a una enfermedad terminal, entonces mucha gente llega y dice, por favor que descanse, déjalo, ¿cómo es que dice? Déjalo que no luches más, dice. Y de alguna manera interpreta esa palabra como la persona que de alguna manera se entrega. Eso para poner un ejemplo extremo. Se entrega a lo que, a no seguir luchando, y de ahí obviamente viene un proceso de desmoronamiento, en este caso de su vida, ¿verdad? Pero el que es incansable es aquel que sabe que hay promesas, de verdad, y que no importa lo que está aconteciendo, le sigue creyendo al cumplimiento de esa promesa. Le cumple a que esa promesa se haga realidad. Y yo creo que eso tiene que ver mucho, de verdad, ¿cómo crees tú? ¿Eres de los que lucha, eres de los que persiste o te vences con facilidad? Esta palabra va para aquellas personas que yo me imagino que gente que se autoevalúa, se autoanaliza en las circunstancias, en lo que está viviendo, en cualquiera de las áreas de su vida, y dice, bueno, de verdad, me desistí. ¿Por qué? Porque a veces las mismas circunstancias te dicen, no vale la pena seguir luchando. Y esa palabra es muy común en la gente, no vale la pena seguir luchando, no crea que sea necesario, yo quiero comenzar de nuevo, yo voy a, simplemente voy a levantarme, no sigo trabajando. ¿Cuántas veces nos ha pasado por la mente salir de nuestro trabajo? ¿Cuántas veces nos ha pasado por la mente renunciar? ¿Cuántas veces nos ha pasado por la mente no seguir insistiendo? Pero quiero que sepas que esta palabra, este contenido bíblico, es para todas aquellas personas que encaran luchas, mantienen dentro de sí la fe de que van a vencer y que no es cuestión sino de seguir creyendo, no es cuestión de tiempo, porque el tiempo no es atributivo al hombre, sino Dios se lo reserva. Dios se reserva el tiempo. Entonces hay que ser luchadores. Yo creo que los cristianos deberíamos caracterizarnos por ese ímpetu de luchar, no importa si lo que veamos no se parece a lo que estamos esperando. Si creemos y mantenemos firmes, vamos a ver cumplida la promesa de nuestras vidas. Amén. Quiero siempre acompañar cada vez que puedo con una palabra, una frase, literal se llama frase célebre, ¿no? Siempre es de un autor poco, o sea, no conocido en la palabra, pero sí, pues, de alguna manera causa renombre. En este caso es Martin Luther King Jr., quien dice así: si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, arrástrate. Pero sea lo que sea, sigue avanzando. Vamos a comenzar esa palabra con ese dicho porque el que conoce del texto bíblico encuentra que todos estos héroes, desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis, que bueno, la escribió el propio Juan, son hombres que están allí en la palabra porque lucharon incansablemente, porque se mantuvieron firmes, no desmayaron y en su momento alcanzaron la promesa. Amén. Y esto me llama la atención. Habría que ver con qué óptica leemos la Biblia, porque
si nosotros nos encauzamos por una ruta religiosa, no vamos a ver la mano de Dios en nuestra vida. La mano de Dios no se va a ver. Ya de por sí, la misma palabra te dice que cuando tú lo confiesas como Señor y Salvador, eres salvo. Al confesar a Jesucristo, hay un salvo a través de la confesión. Pero no necesariamente debes vivir una vida digna, a menos que creas y tengas fe que Dios pueda hacer cosas maravillosas en tu vida ahora. Si crees que puedes hacer esas cosas maravillosas, ten por seguro que lo que falta es ahora ser incansable en adquirir las promesas. Entonces aquí hay promesa para todo. Hay promesa para todo, salvo que ellas se cumplen en la medida en que la persona cree. Entonces voy a citar algunos testimonios de la palabra. Pues digamos, podríamos pasar días aquí citándolas todas, pero voy a, digamos, lo que creemos más conveniente, ¿no? De acuerdo a lo que estamos hablando en cuanto a ser incansable. Entonces, la primera insistencia que encontramos es en Pedro, porque Pedro era un hombre que experto en pescar, o sea, el arte de la pesca era su labor, ¿no? Tenía años pescando y tenía décadas, pescando. ¿Qué no sabe una persona cuando tiene más de 3 décadas pensando, 30 años pescando, perdón? ¿Qué no puede saber, verdad? Sabe, conoce cuáles son las épocas, las temporadas, sabe cuándo, en qué noches, cuando la luna llena, cuando la luna, el cuarto menguante, cuánto creciente, en qué momento. Hay gente que dice, mira, en esta oportunidad estamos entrando en luna llena, aquí no se pesca nada. Yo estoy poniendo un ejemplo. No quise interesarme en saber qué época se pescaba. Pero cuando Jesús llega a la vida de Pedro, lo hace de una manera muy particular, porque cuando Dios llega a nuestra vida no es normal como llega en una manera, por cierto, en circunstancias. A mi vida llegó en problemas, en dificultades, y a la mayoría de los que lo conozco ha sido así. Muy pocas personas de verdad siempre buscan a Jesús en condiciones normales, pero en este caso igual llega Jesús a Pedro y ¿cómo comienza el Señor? Hablándole de la carencia, de la necesidad que tiene. Pero es que hay algo importante. Yo creo que era una prueba poderosa para Pedro. Y es que le dice, anda, regrésate y echa las redes nuevamente. Él le argumenta que no lo puede hacer porque que no es necesario hacerlo porque ya tiene tiempo pescando y no logra nada, ¿verdad? Echa la red, regresa. Él hace algo que es lo que llama la atención de Jesús y es que hace caso. O sea, es obediente a lo que ni su experiencia ni su conocimiento le da en razonamiento para hacer. Entonces, la insistencia de Pedro de colocar, de echar varias veces las redes para no obtener resultados, lo lleva a demostrarle a Jesús que es una persona insistente. Pero lo más importante es que cuando no existe formas de verdad y tú le crees a Dios, por esa Dios honra esa fe. Dios va a honrar la fe de lo que tú vas a hacer en su nombre. ¿Me explico? Allí es donde está el inconveniente. Cuando me pasé por esta palabra y la conformé, me puse a pensar las veces que Dios ha hecho algo en mi vida a título sobrenatural, algo inesperado. Y por lo general le precede la persistencia y en que en condiciones normales no se pueda dar. O sea, yo no sé, no entiendo, pero yo voy a creer que Dios va a hacer algo inusual conmigo. Y allí es cuando viene el pronunciamiento o lo que denominamos el cumplimiento de esa promesa. Ahora, ¿qué pasa con Pedro? Que
En el momento, Pedro puede decir, no, él no sabe más que yo, él no tiene la experiencia que yo tengo, él no conoce que la luna no está en las condiciones, no es la época, no es la temporada, pero él creyó. ¿Qué es mi recomendación luego de esta palabra? Que deje un paso más, pero ahora creyendo en Jesús. Creyendo en que Dios podía verdaderamente hacer algo. Y ahí es cuando Pedro lanza la red, ¿verdad? Y en ese momento es cuando se conoce como la pesca milagrosa, porque dice que logró inclusive llenar 2 barcos de peces cuando no existían condiciones de que se pescara uno. Ese es el Señor que estamos siguiendo. Y si pudiéramos testimoniar con... Todos tenemos en algún momento, los que estamos siguiendo al Señor, ya como pastores, como líderes, como miembros de la iglesia, todos tenemos una historia donde algo no debió haber sucedido y pusimos nuestra mirada en el Señor y Él nos respondió. Amén. Por decir algo, yo quiero aprovechar, es más, la iglesia a partir de ahora va a tratar de tener un testimonio de lo que es un milagro, porque es bueno orientar a las personas a la manera de creer por fe, porque este camino se transita es por fe, se transita en creyendo en lo que lo natural no se ve. De hecho, la palabra dice, hay algo que es importante, que todo lo que no provenga de la fe es pecado. El libro de Romanos te habla de que si tú haces algo con incredulidad, por muy bueno inclusive que sea, no te va a salir bien. Ahora, inclusive, que si tú dudas de lo que comes, ¿verdad? Eso te puede hacer mal. Y que inclusive, dice la palabra, comerás cosas mortíferas y no te harán daño. Por eso que usted ve a gente que hace cosas que se le atribuye a algo sobrenatural, pero es que hay que conocer la fe de esa persona. Ese es el Dios poderoso. Pero cuando vamos a las siguientes testimonios, encontramos el de la mujer que tuvo 12 años, estaba 12 años con un flujo de sangre permanente. Esa mujer dice la palabra que había ido a cualquier cantidad de médicos y nada sucedía. Ella, creo que la insistencia de ella, la permanencia de ella fue la que hizo que obtuviera el milagro. Pero mira lo bien inusual que es Dios, porque cuando Dios hace algo, yo creo que solamente cuenta es con la fe de la persona. Y aquí hay algo particular. Porque para que se produzca un milagro no necesariamente tiene que existir alguien que le ore. Tiene que existir alguien que crea. Tiene que existir alguien que permanezca, que insista. Por lo general, los milagros que acusa la palabra de Dios se atribuyen a hombres y mujeres que fueron muy insistentes. Pero en este caso, en el libro de Marcos capítulo 5, versículo 25 al 29, dice la palabra así: allí estaba una mujer, ¿verdad?, que desde hacía 12 años padecía de hemorragia. ¿Qué padecía? Y había sufrido, bueno, lo que le pasó a Sofía también es lo mismo, padecía de hemorragia. Y había sufrido mucho a manos de muchos médicos. Dice la palabra, había sufrido mucho a manos, no, de muchos médicos. O sea, que los médicos lo que le estaban era haciendo daño. Pastora Morángel, pero que lejos de mejorar había gastado todo lo que tenía sin ningún resultado. O sea, esa mujer acudía a médicos y buscaba la manera de lograr sanar su enfermedad, pero no, como que empeoraba. Cuando oyó hablar de Jesús, mira cuando llega Jesús a su vida, porque Jesús llega cuando uno menos lo espera, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto y es que decía, si alcanzo a tocar aunque sea su manto, me sanaré. Y tan pronto como tocó el manto de Jesús, su hemorragia se detuvo.
por lo que sintió en su cuerpo que había quedado sana de esa enfermedad. Mira esto. Dale un aplauso a la palabra. Sí, está bien. Mire, aquí hay algo que es importante. Todos los que de alguna manera estamos insistiendo, nos hacemos incansables. Y es que en el caso de esta mujer, no es como lo acusa la mayoría de los milagros que hizo Jesús. Muchos sabían que Jesús iba pasando y él le decía, Señor, ora por mí. Y Jesús le preguntaba, ¿tú crees? Él decía, sí creo. Yo me imagino que si alguien le respondía, no creo, él no podía hacer nada. Porque también hay palabras que dicen que él en su propia tierra pudo hacer milagros, porque veían al hombre, no veían al Jesús que sanaba, al Mesías, no veían al Dios. Pero en este caso particular, esta mujer que tenía tiempo, ella quería ir a arrebatar su milagro, pero algo particular fue que ella no fue objeto de una oración. De hecho, contiguo a ese texto, dice el Señor, alguien me tocó. Pero los que conocen esa palabra encuentran que Jesús iba caminando con un grupo de personas que lo agolpaban. De hecho, cuando Jesús dice, alguien me tocó, él dice, Señor, pero ¿cómo dices eso? Si todo el mundo te está tocando. O sea, la muchedumbre es algo impresionante. No puedes decir eso si todo el mundo te está tocando. Pero él decía, no. Es que alguien me tocó diferente. ¿Aló? No sé si no me logro explicar. Pero una cosa es que tú vengas a asistir a una actividad y otra cosa es que tú digas, es que yo voy a creer porque algo nuevo me llevo. Ahora, ¿por qué traigo este contenido? Porque esa mujer se hizo incansable a decir, a no conformarse con lo que ya los médicos no podían encontrar solución. Y ella, y muchas veces tenemos que apelar a lo espiritual, pero es al final. Esta mujer no sé en qué etapa de su vida estaba, si era al final, si era al principio. Yo lo que sé es que ella aprovechó el momento. Yo digo que mucha gente viene a la iglesia a aprovechar que algo bueno pase en su vida, pero mucha otra no. Mucha otra viene a cumplir, mucha otra viene a... Ahora, ¿qué te hace? ¿Por qué la palabra incansable es importante? Porque probablemente tú hayas venido a actividades a la iglesia y no haya sucedido nada contigo. Pero mientras tú mantengas la fe viva, mientras tú sigas insistiendo, más temprano que tarde o tarde que temprano, Dios te concederá tu milagro. Dios concederá que esa promesa se haga realidad. Se tiene que hacer realidad. Yo no sé cuáles son tus peticiones ni cuál es tu sueño. Yo sí sé cuáles son los míos. Y sé que varios de ellos no se han cumplido. Muchos otros sí se han cumplido. Pero yo te aseguro, y aquí lo digo en la presencia del Espíritu Santo, todos los sueños que le he pedido al Señor, yo sé que se van a cumplir. Porque mi fe no se ha menguado. Mi fe no se ha debilitado. Y tú sabes qué pasa con la gente cuando no logra obtener un milagro, se cansa. Y de ahí viene el título, incansables en su promesa. No, ya esto no se da. Inmediatamente la persona lo saca de su mente. Ya no tiene motivo para luchar. Se entretiene con las circunstancias, se entretiene con lo que ve de momento, pero se le olvidó siquiera por qué vive. Y le voy a decir algo. Dios siempre pone propósitos en cada uno de nosotros. Tú ni yo vinimos a este mundo simplemente al ciclo de levantarse, ir al baño, comer, dar una vuelta y volver a hacer ese ciclo. No, todos tenemos un propósito. Y ese propósito se tiene que cumplir, Dios te lo tiene que revelar. Y te aseguro que si ese propósito se hace realidad, que no es solamente el entretenimiento ni que estés bien, hay algo más que Dios quiere para ti. Pero necesitamos ser incansables. Necesitamos saber que esas promesas también se pueden hacer a nuestra vida. Entonces, aquí hay algo que es importante.
nuestra mente es un jardín, ¿verdad? Imagínate que la mente es un jardín y que todo lo que tú siembres en ese jardín va a prosperar. Pero quiero que sepas que las circunstancias de la vida, tu pasado, tus dificultades van a hacer que sin querer se siembre cizaña, o se siembre maleza, o se siembren semillas que no traen buenos frutos. Y nuestra tarea es saber con qué estamos alimentando. Entonces, hay una reflexión que me llamó la atención. Dice, lo que tú dices a ti mismo en silencio tiene más peso que lo que los demás dicen a gritos. Mira, qué importante es saber cómo está nuestro proceso mental. Qué importante. Tiene más peso lo que tú te dices en silencio que lo que la gente te dice a gritos. Porque lo que tú te dices en silencio, eso es constante, eso es permanente, eso es diario. Tu sistema de creencias se fundamenta es en lo que en silencio tú vives pensando. Me maltrataron, ese soy yo, esto es contra mí, eso es porque como yo no tengo dinero, claro, yo es que, como yo vengo del campo, no, porque a mí no me quiere. Cuando la persona vive alimentándose, eso es lo que está sembrando. Ahora, si cambiáramos eso por las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros y le creyéramos a esas promesas, otra fuera la historia. Si le creyéramos, nuestra mente vive siendo atacada permanentemente por pensamientos. Ahora, hay algo que es importante. La misma palabra, las Sagradas Escrituras te dicen que la mente es un campo de batalla. Y entiendo que son dos fuerzas que se oponen, que se contraponen. Una es la del bien y la otra es la del mal. Y no hay forma de que tú puedas sustituir pensamientos en tu mente de mal. Lo que sí depende de lo que tú decidas es lo que valoras. ¿Aló? O sea, a mí me puede venir un pensamiento de decir, vas a quedar mal. Pero yo puedo decir, claro que no voy a quedar mal, porque hay un Dios que dice que Él me protege. Porque hay que ser incansables. Porque hay que ser incansables en pensar bien. Hay que ser incansables porque esas casi 7,000 promesas son todas las cosas buenas que Dios tiene para sus hijos. Ahora, las conoces. ¿Cuántas de ellas te apropias? ¿Cuánto permanece en tu mente? ¿Qué hay en ese jardín de tu mente ahora? Pensamientos, ¿cómo están tus pensamientos? ¿Qué dicen? Cuando la circunstancia se parece a lo contrario, ¿qué optas por hacer? ¿Qué terminas haciendo? Porque, mire, hoy estoy convencido que con todo este contenido, mire que lo que sucede es que la Biblia nos la han vendido mal. Nos la vendieron como un instrumento religioso inspirado que cuidado si la tocas. Yo recuerdo que cuando venía de la otra corriente, yo recuerdo que mire que eso era sagrado, Dios mío, que Dios me encuentre tocándola. Y no sabía que era el diablo que no quería que la tocara, porque esto es un manual de vida que cuando caminamos en función a lo que dice, todas las cosas buenas vienen para nuestra vida. Ahora, todo se trata de creer. Todo se trata de si crees, porque hay gente muy dada a lo negativo que cuando le dicen, ¿sabes? No vas a ser nadie en la vida. Entonces la persona automáticamente también eso se cree. Me han dicho que no voy a ser nadie en la vida, me han dicho bueno para nada, me equivoqué y creo que no me puedo levantar. Cuando la palabra te dice que tantas veces que te equivoques, tantas veces te tienes que levantar. Cuando la palabra te dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Mire, Dios no trabajó con perfectos. Dios trabajó con hombres y mujeres comunes y corrientes. No solamente por el Nuevo Testamento, en el Antiguo.
En el Antiguo Testamento Dios trabajó con personas que cometieron errores. Es más, mire, Dios trabajó con una ramera. Imagínense. Hasta uno le da cierta cosa decirlo. Pero en literal era una prostituta. Rahab la ramera era una mujer que simplemente decidió en un momento creerle a Dios, hacerse al cumplimiento de lo que iba a suceder, ayudando a unos espías en Jericó. Y esa mujer hoy aparece dentro del Hebreos 11, donde están los héroes bíblicos. ¿Cómo es eso, pastor? No, aquí no tiene nada que ver con el pecado. El pecado trae sus consecuencias, pero tú puedes creer que el pecado se puede ir a y creerle a Dios para caminar en función de Él. Lo que está, por eso la palabra dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas. Y usted sabe por qué a mí me encanta esa palabra y es muy exacta, porque el enemigo espiritual se encarga de hundir a las personas por su pasado. Y a Dios no le interesa tu pasado, a Dios le interesa tu presente y tu futuro. Mira lo que dice la palabra. El que está en Cristo, nueva criatura es, nueva. Dice, o sea, quiere decir que si yo cometí errores, que yo cometí pecados, quiere decir que para Dios yo soy nueva criatura. Sí, siempre y cuando te arrepientas, siempre y cuando quieras hacer una nueva vida, si cuando quieras ser mejor, siempre y cuando quieras caminar en función a lo que la palabra dice, ¿verdad? O sea, las cosas viejas pasaron, deja ese mal atrás. Mire, usted sabe qué sucede en muchas organizaciones, y la iglesia no escapa de ella. Es que comentarios de la persona, no, es que esta persona viene de esta condición, cuando la iglesia deben ser conocidas como grandes hospitales del alma. El hospital del alma son gente que viene con problemas de todo tipo, y este es el lugar para que una persona pueda ser sana, pueda ser libre. Es este el lugar, no es otro. Entonces a veces nos vemos tan santos que no permitimos que otra persona pueda verse en una lucha para poder salir de la condición que se encuentra. Por eso Jesús fue soberanamente, profundamente misericordioso, ¿verdad? Pero sí necesitaba cambiar esa manera de ser se necesitaba cambiar por ser incansable en lo que logramos o creemos lograr o queremos obtener. Mira, entonces aquí hay un aspecto que es importante. Debemos hundir, debemos hacer a un lado los pensamientos de derrota, los pensamientos de mal, los pensamientos de yo no puedo, los pensamientos de que mi familia fue de una manera y yo tengo que seguir de la misma manera de la familia. Debemos sustituirlo porque hay un Jesús que llegó a nuestra vida y cambió nuestra manera de pensar. Maravilloso el Señor. Mira esto. Y aquí obra mucho para poder ser incansable, para poder ser de esas personas que siempre están en opción de obtener la promesa. La manera como nos comunicamos, la manera con la que creemos. Pero en el mundo espiritual es antagónico a lo natural. Cuando vamos al libro de Romanos, capítulo 4, versículo 17 al 25, dice, mira lo que dice esta palabra, dice, como está escrito, fíjate esto, te he puesto por padre de muchas naciones, y lo es delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama a las cosas que no existen como si existieran. Me voy a detener en el versículo 17. Dice, cuando Dios le dice a Abraham, te he puesto por padre de muchas naciones, era solo. Él afirmó algo que no había acontecido. O sea, te he puesto por padre
de muchas naciones. Pero aquí lo importante, no solamente lo que Dios dijo, importante también que lo siguiente, al decir a quien creyó, la Reina Valera 60 dice, pero él creyó. O sea, yo no sé hasta cuándo tú puedes creer una palabra que venga a ti. Por esta iglesia han pasado muchos profetas. Y mire que los profetas dan palabras, muchas de las cuales permanecen en la mente de los que creen esperando su cumplimiento. Pero también muchas otras que ya se fueron y se olvidaron porque creen que como pasó el tiempo no se logró nada. Cuando tú debes mantener viva la promesa. A mí me dijeron una oportunidad, mira, abre tus manos, porque yo veo que tus manos van a tener oro. Oiga, no se ha sucedido, pero yo sé que va a suceder. Es más, ni seña en estos momentos. No hay ni cerca, es más, todo se parece a lo contrario. Pero yo sé que mientras no salga de mi mente, yo le voy a querer a la promesa. Eso es fe. De eso se trata la fe. 18 dice, pero aquí hay algo más importante, que es lo que hace a Abraham el padre de la fe. Contra toda esperanza, Abraham creyó para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Ahora hay un pacto que se llama el pacto abrahámico, en donde Abraham es el padre de los cristianos, Abraham es el padre de los judíos y Abraham es el padre de los islámicos. Y el pacto abrahámico lo conforman casi todas las religiones del planeta, porque en ellas se engloban casi todas. Mira si Abraham no es el padre de multitudes. Y hoy se sigue hablando de él, ¿verdad? Entonces dice el 19, además su fe no flaqueó, que ahí es donde me quiero detener cuando de insistir se trata. No flaqueó al considerar su cuerpo que estaba como muerto. Yo me imagino ver una persona que no pueda caminar, ¿verdad? Y hay dos formas de creer. O que simplemente la medicina lo conduce a que el resto de su vida lo va a pasar postrado en una silla, o a que la persona diga un día menos para caminar. Eso va a depender de la fe de la persona. ¿Por qué? Porque en el caso de Abraham, dice que su cuerpo, o sea, por su avanzada edad, su cuerpo no daba. Eran 100 años, eso era puro cuero. Eso era todo, le guindaba. No había manera alguna de que existiera. Pero lo que no había salido de la mente de Abraham era su fe. Que esa promesa se cumplía. Entonces dice, su fe no flaqueó al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, pues ya tenía casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Entonces, una persona, y yo creo que estos testimonios extremos se colocan, es para que aquel que tenga situaciones que no están ni cerca de ese extremo, puedan creer que Dios también le puede hacer el milagro. Porque la persona en sí no podía en lo natural. Pero cuando veía a la esposa tampoco, porque la matriz de Sara no podría procrear. Entonces, ¿qué te quiero enseñar? Que cuando tú insistes, cuando tú persistes en creer, aún y cuando no existan condiciones, dejas todo de mano de Dios. Dejas todo en la mano de Él, para que en su momento y en su tiempo Dios haga el milagro. Oiga, iglesia, aquí se fundamenta la verdadera espiritualidad. Aquí se fundamenta la verdadera espiritualidad. La espiritualidad no es decir, no es religión. O sea, hay que escuchar
escudriñar y hay que meterse en lo profundo con Dios para saber el daño que la religión le hace a la obra de Dios. Esto no se trata de venir para cumplir un momento normal. Mire, las iglesias lo que tienen que hacer es preparar en fe a hombres y a mujeres para que se salgan a desafiar en lo doméstico, en sus propias circunstancias y puedan obtener en el nombre de Jesús. Yo sé que de esta iglesia se va a levantar un hombre, una mujer que le va a creer, no importando si su cuerpo, si quien le rodea, si sus circunstancias no sirven, porque usted no se trata de lo que usted vaya a lograr, se trata de lo que Dios vaya a hacer en usted. Entonces dice que tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe y dio gloria a Dios. ¿Cómo tú te puedes imaginar si le puedes sacar cuánto se alegraría a Dios? Le sacas una sonrisa a Dios. Si al ver tú que las situaciones donde te encuentras no se parezca en nada a lo que quieras, pero sigues creyendo. O sea, Dios se va a alegrar cuando en ti no exista fórmula alguna en lo natural, pero tú levantas tu mirada y dices, Señor, yo sé que esto no se puede, pero yo voy a seguir creyendo que tú eres real. Y que esa promesa, por mi insistencia y por mantener firme mi fe, la voy a lograr. Ahora, ¿sabe qué lo grande de este hombre? Que a pesar de que su cuerpo no podía, que el cuerpo de su esposa no podía, que la edad era avanzada, tenía todos los tickets comprados para que nada se diera. Todo. Pero él se aferró al único que podía. Dice que su fe no desfallecía. Es más, me encanta aquí que dice que sino que se fortaleció en la fe y dio gloria a Dios. Esta sí es la verdadera espiritualidad. Esta sí es la verdadera espiritualidad. Esta es la verdadera espiritualidad a la que la misma circunstancia y el mismo enemigo niega. Aquí estamos hablando más de cumplir, de eventos, de actividades, pero no de agradar a Dios con fe. Y de verdad me llamó la atención ayer cuando leí que la palabra dice dice la palabra que todo lo que no provenga por fe es contado por pecado. Dice todo. O sea, si tú hoy agarras, cuando te veas incómodo, cuando te veas molesto, oh, tengo que salir a trabajar, ahora otra vez, ya automáticamente Dios se pone de tu espalda. Tienes que someter el alma, tienes que someter los deseos y el sentimiento de que las cosas no te están yendo bien. Porque mira, hay gente que comete un grave error. Ve que a otra persona le está yendo bien en un proyecto, él está en su proyecto, inmediatamente vuelca la mirada al que le está yendo bien y cree que es por el proyecto. ¿Aló? Y es que el que le resultó el proyecto ha tenido fe. Y Dios honra esa fe. Entonces dice el 21, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por eso su fe se le tomó en cuenta como justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que se levantó en cuenta, sino también con respecto a nosotros. Pues Dios tomará en cuenta nuestra fe si creemos en Él que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. La palabra romano termina diciendo, si consideramos que nosotros, nosotros podemos hacer, porque todo se trata del que tenga dosis importantes de fe dentro de su mente y las guarde. Que por cierto, la fe se demuestra es cuando la persona está en adversidad. La fe no se demuestra cuando te está yendo bien, porque no tienes que creer nada.
Porque si hoy te está viendo bien, dale gracias a Dios, pero no estás ejerciendo fe. ¿Sabes cuándo ejerce fe? Cuando las circunstancias están contrarias y se levanta una mujer, se levanta un hombre creyendo que a pesar de eso, Dios va a descender su promesa. Maravilloso el Señor, porque Dios es grande cuando encuentra personas que verdaderamente persisten, insisten. Quiero terminar con esta palabra porque, o sea, yo digo que los incansables son los que pueden ver días buenos. Los incansables. Esas personas que siguen insistiendo, no importando si las circunstancias no dan. De hecho, creo y convencido estoy que Dios está permitiendo las circunstancias que hoy viven en cualquiera de las áreas de tu vida. Que cada uno debemos tener una circunstancia. En cualquier área, cualquiera de uno. Ahora, ¿cómo estamos tomando esa área? ¿Cómo la estamos tomando? ¿Qué estamos haciendo con ella? ¿Estamos dando por entregado esa circunstancia o Dios lo está permitiendo para que creas en Él? ¿Cómo la estás tomando? No sé cuál será tu problema afectivo, familiar, problema laboral, un problema de salud, cuál sea tu circunstancia. ¿Te cansaste? Viene mi pregunta. ¿Lograste descansar? ¿Te cansaste? ¿Ya lo diste por entregado? ¿O muy por el contrario comenzaste a creer que Dios verdaderamente está preparando, está aderezando una mesa para poder darte lo que estás esperando? ¿Qué has hecho con lo que estás hoy esperando? Les puedo decir algo. Estamos en una época donde hay mucha gente entretenida. ¿Sabes qué hace la gente? Cuando tiene un problema, se entretiene. Un tanto aquella persona que para olvidarse de los problemas se hace a las drogas. Probablemente en la iglesia no haya nadie, probablemente que se haga las drogas. Pero seguramente exista gente que quiera darle la espalda al problema y entretenerse para olvidar ese mal momento. Probablemente esté sucediendo eso. Pero hoy te puedo decir que de alguna manera estás dejando la fe en Cristo a un lado. De alguna manera esa fe está siendo desplazada por ese entretenimiento o ocuparte en las cosas que te gustan o las que sí te salen bien. Considerando que la integridad de un hombre la conforman una serie de áreas a las que todas tenemos que abonarle. ¿Qué hace el ser humano por naturaleza? Que si es un buen profesional y tiene problemas en su casa, abandona su casa y le sigue dando a lo que le está resultando. Pero no sabe que más temprano que tarde o tarde que temprano, esa área débil le va a pasar factura. Cuando debe levantarse en fe, dice, yo voy a luchar por esto. Yo no entiendo nada. Esto no se parece nada a lo que yo quiero. Pero yo necesito luchar porque yo voy a creer que hay un Cristo que va a hacer descender esa promesa en mi vida. Termino con esta palabra, Isaías 53, 11. Dice, porque en Isaías 53 fue más de 1000 años que este profeta vino a Israel. Y más de 1000 años él anticipó la venida de Jesús. Todo lo que iba a sufrir, cómo iba a ser tratado o maltratado, el daño que iba a hacer el hombre perfecto en las peores circunstancias, un ser que venía a dar la vida por los pecados de la humanidad. Todo eso lo predijo Isaías. Y el 53, capítulo 11 dice, versículo 11 dice, pero después de todo esto, dice, verá el fruto de su propia aflicción y se dará por satisfecho. Mi siervo justo justificará a muchos por medio de su conocimiento y él mismo llevará las iniquidades de ellos. El sufrimiento de Jesús fue muy grande y probablemente si lo vemos natural no entendemos
¿cuál fue el beneficio de Jesús? El Señor entregó a su único hijo para que la humanidad conociera una forma de salvarse. Pero hoy, transcurrido 2026 años, hoy Él sigue siendo honrado, hoy sigue siendo glorificado. Hoy creemos que sin Él no somos nada. Sin Jesús estamos vacíos. Y esa es la gloria de haber pagado un alto precio por los pecados de la humanidad. Ahora, ¿para quién es? Y vuelvo al principio. Para los que creen. Para aquellos que no dejan a un lado las circunstancias ni los momentos difíciles que atraviesan, sino que los enfrenta. Pero en este caso no los enfrenta solo. Los enfrenta con Él. O sea, yo como persona me puedo creer una persona débil, una persona carente. Mi fortaleza está en Él. Dice la palabra, diga el fuerte, débil soy. Diga el débil, fuerte soy. Repita conmigo, diga el fuerte, diga el débil. Perdón que tengo un enredo aquí. Levante su mano derecha. Diga el débil, fuerte soy.